Hola a todos. Esta vez pues vamos a hacer unas conversiones de coordenadas cartesianas. Vamos pues a hallar el ángulo y la magnitud de dos vectores que tenemos aquí. Tenemos aquí ya está graficado, a partir de las coordenadas cartesianas que aquí las tenemos, ¿sí? El otro lo tenemos por aquí abajo, lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Primero vamos a trabajar este que tenemos aquí arriba. Entonces tenemos el vector 4, 7 y nos piden que hallemos el ángulo de ese vector y la magnitud. Ya sabemos que el ángulo se mide desde el eje positivo de las X, ¿sí? Y Y, el eje positivo de las X hasta donde termina el vector. Entonces el ángulo sería todo esto, ¿sí? Entonces, para hallemos primero la magnitud del ángulo, del vector, que ya sabemos que es esta línea. La línea azul es la longitud del vector desde el inicio, aquí 0, 0, hasta el punto 4, 7, que longitud tiene. Entonces para eso pues utilizaremos las coordenadas cartesianas. Ya sabemos que está en el punto menos 7, acá tengo mal, acá corrijamos, menos 7, 4. Menos 7 que sería acá y 4 que sería esto, ¿sí? Hasta acá. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y lo que nos interesa es este ángulo θ para determinar la magnitud. Bueno, esta magnitud pues la podemos hallar de una manera muy sencilla, ya que tenemos los dos lados del vector, este lado y este lado. Entonces pues prácticamente lo que tenemos que hacer es teorema de Pitágoras. Ya sabemos que teorema de Pitágoras es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es el vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante, es decir, r al cuadrado, va a ser igual a la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Entonces, en este caso, r al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Es decir, que r al cuadrado es igual a 4 por 4, 16 y 7 por 7, 49, menos por menos nada más. Entonces sería 16 más 49. Entonces r al cuadrado va a ser igual a 65. En este caso r va a ser igual a raíz de 65, por lo tanto la magnitud del vector sería igual a 8,06. ¿Listo? Ahora hallemos el ángulo. En este caso vamos a utilizar solo este pedacito nada más del ángulo del triángulo rectángulo, ¿sí? Para hallarlo, solo este ángulo, desde la coordenada, desde el eje negativo de la y hasta donde va el vector, solo ese ángulo. No vamos a tomar el resto, es decir, esta parte no la vamos a tomar, vamos a tomar solo esta, ¿sí? Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, tenemos esta coordenada, tenemos la hipotenusa, es decir, tenemos los dos catetos y tenemos la hipotenusa. Necesitamos el ángulo. Las que nos ayudan a conseguir ese ángulo pues son las razones trigonométricas. Tenemos seno de θ, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos coseno de θ, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos tangente
de teta, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como ya tenemos los valores completos, ¿sí? Recuerden que esta hipotenusa nos dio 8,06, pero pues da con más decimales, no es un número exacto. Pero tenemos los catetos que sí valen 4 exacto y 7 exacto. Entonces, tomando los valores, pues yo prefiero no hacerlo de esta manera, tomando los valores absolutos de cada uno de estos. Entonces tenemos que tangente de teta de este ángulo es igual al cateto opuesto, o sea este cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Recuerden que el cateto adyacente pues es el que está al lado, el opuesto el que está al otro lado, opuesto, la misma palabra lo está diciendo. Entonces tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 7. Recuerden que dije que los valores absolutos. Entonces teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 7. Esto nos daría invertido tangente de 4 dividido 7. Eso nos da igual a 29,74 grados. Entonces teta sería igual a 29,74 grados. Vamos esto un poquito, acá ya nos está quedando sin espacio. Entonces teta es 29,74 grados, es decir, este ángulo negrito que tenemos acá nada más. Pero necesitamos todo el ángulo completo, es decir, desde acá todo esto, ¿sí? Desde el eje positivo de las X. Entonces, este ángulo vale 29 grados. Ya sabemos que cada uno de estos son 90 grados, es decir, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, tenemos 270 grados. 270 grados más 29,74, ¿sí? Serían 299,74. Entonces el ángulo real, es decir, el ángulo teta de ese vector sería igual a 270 grados más 29,74. Entonces teta sería igual a 299,74 grados. Entonces con eso queda resuelto este vector. Entonces tendríamos que las coordenadas polares de este vector sería que el vector A sería una magnitud de 8,06 con un ángulo de 299,74 grados. Esperen, borremos acá algo. No coma, sino pongamos punto para no confundir con la coma del vector. ¿Listo? Entonces estas serían las coordenadas polares de este vector que acabamos de hacer. Ahora miremos otro ejemplo. Tenemos este. Menos 5 y 3. Entonces, igual que en el anterior, para conocer el vector resultante, es decir, esta línea azul, el vector resultante va a ser igual a al cuadrado, teorema de Pitágoras, va a ser igual a menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, que r al cuadrado va a ser igual a 25 más 9. R al cuadrado va a ser igual a 34, por lo tanto r va a ser igual a raíz de 34. Entonces, raíz de 34 es igual a 5,83. 5,83. Ya tenemos ahí el vector resultante. Ahora lo que nos falta es hallar el ángulo. Ya sabemos que el ángulo pues es todo este, ¿sí? Pero al triángulo rectángulo podemos... perdón, acá se me dejó esto. Y el triángulo rectángulo pues es esto. Podemos tomar este triángulo rectángulo o este triángulo rectángulo, cualquiera de los dos. Yo voy a tomar este de arriba. Entonces voy a borrar este. Voy a tomar este de aquí de arriba.
Entonces el ángulo que vamos a tomar es este. Entonces, igual que en el anterior, tenemos cateto de este ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto opuesto, cateto adyacente respecto a este ángulo. Entonces, nuevamente tangente, ponemos acá, tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es el eje de las X. En este caso el cateto opuesto sería menos 5. Perdón, ya habíamos dicho que valor absoluto, ¿no? Entonces solo valor absoluto. Entonces sería 5 sobre el cateto adyacente, que sería 3. ¿Sí? Borramos acá y dejémoslo más bien abajo. Entonces, pasemos acá esto, teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 5 tercios. Teta va a ser igual a invertido tangente de 5 dividido 3. Y eso serían 59.03 grados. Vamos a dejarlo con 59 grados. 59 grados. Pero ya sabemos que 59 grados pues es solamente este ángulo negrito. Y el ángulo del vector es desde el eje X, es decir, desde acá todo esto. Entonces habría que sumarle estos 90 grados que están acá. Entonces teta en realidad es igual a 90 grados más los 59, que eso es igual a 149 grados. Entonces las coordenadas polares de este vector serían, el vector B va a ser igual a 5,83, 5.83, 149 grados. Y listo. Esos serían dos ejemplos para determinar las coordenadas polares a partir de las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Es decir, hallar el vector resultante y el ángulo de ese vector a partir de las coordenadas cartesianas. Listo, muchas gracias por todo. Entonces nos veremos en el siguiente video. Espero que haya quedado claro todo. Cualquier cosa, pues pueden hacer las preguntas en los comentarios.